Buenas noches, iglesia. En esta hermosa noche vamos a disponer nuestro corazón porque el Señor hoy hablará poderosamente a nuestra vida. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación, porque tú eres digno de recibir, Señor, toda adoración y toda exaltación, mi Rey, y somos tus hijos que te adoramos, Señor. Somos aquellos adoradores que tú andas buscando para que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Y en esta noche estamos aquí presentes, bendito Rey, para que tú hables a nuestros corazones, mi Rey. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos tu voz. Guíanos, Señor, en cada momento con tu palabra maravillosa. Bendito Espíritu Santo, toca hoy el corazón de mis hermanos, toca cada vida, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, mi Rey. Por eso yo hoy pongo las necesidades de mis hermanos en tus manos, mi Dios de la gloria, y te pido que seas tú obrando, te pido que seas tú, Señor, sanando, hablando al corazón, liberando, Señor, ministrando lo profundo de cada uno de tus hijos, mi Señor, bendito Rey. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Te alabamos y te adoramos, mi Rey Santo, porque eres, Señor, lo más precioso que tenemos, el tesoro más grande que tenemos es tu presencia y tu palabra, mi bendito Señor. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en esta noche, mi Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, pastor. Amada pastora, Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, que Dios siga llenando su casa de su gloria y su poder. Seguimos agarrados de la mano poderosa de Dios. Y así es que nosotros podemos ir conquistando de acuerdo al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esa es la potencia que debe estar en cada uno de nosotros, que estamos perseverando en las enseñanzas que Dios nos permite compartir con la pastora los días miércoles, donde la gloria de Dios quiere que cada uno de nosotros, con el poder del Espíritu Santo, seamos edificados y como esa iglesia, conforme al varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el hombre de fe, cada uno de nosotros debemos tener fe, porque desde el día que recibimos a Jesús, Él vino a nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios, y acrecentó nuestra fe. Por eso antes era difícil creer en algo, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros nos llenamos de esa fe que mueve montañas. Esa fe tan maravillosa. Por eso el hombre de fe camina no por lo que ve, sino caminamos por lo que creemos. Y creemos que Jesús es nuestro Señor, creemos que Él es el que hace los milagros, creemos que Jesús es el que nos da la provisión. Él es nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh, Dios de la providencia. Él va a proveer en los momentos más difíciles. Vea que Él nos deja como señal, mostrándonos aquellas señales en el antiguo pacto, donde aún en el desierto Dios les daba provisión. Ese 40 años alimentándolos, 40 años que su vestido no envejeció. Por eso Dios tiene cuidado en ese tiempo. No interesa lo que estés pasando, crea que Dios es su proveedor, que Dios es el que lo sustenta, que Dios es el que lo bendice. Por eso tenemos una palabra maravillosa en esta noche que nos enseña cómo pasamos, lo que estamos viendo de esa nación natural, que para irnos a la nación espiritual, cómo pasamos por el mundo sobrenatural, esa nación sobrenatural, pero Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos enseña a vivir en la nación espiritual. Una nación donde vamos a disfrutar esas ricas bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo número 2, del verso 1 al 12, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron.
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber el de dónde era, aunque no lo sabían los sirvientes, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aleluya. Qué hermoso pasaje donde nos muestra la primera señal, nos dice ahí la palabra. Hemos hablado hace muy poco en una enseñanza dominical que era una señal, que los milagros también eran señales y que era otra denominación que se usa para milagros. Y es un milagro extraordinario que Dios hizo allí. Dios puede hacer muchos milagros también contigo. Por eso nosotros no andamos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y creemos que Jesús en este tiempo quiere enseñarnos algo grande. Y para eso nos dejó la palabra cuando Jesús vino. 4 testigos que vieron las cosas, cómo vivió Jesús. 3 de ellos apóstoles y uno que participó con el apóstol escribiendo las enseñanzas de Pedro y todas las cosas. 4 evangelios que nos enseñan cosas maravillosas para nosotros, pero de los 4, los grandes eruditos de la palabra han encontrado algo importante, que hay uno de ellos que ellos dicen que es más espiritual que los otros, la forma en la cual denomina a nuestro Señor Jesucristo, entonces encuentran una espiritualidad mayor que los otros evangelios. El evangelio según Mateo es un evangelio que fue declarado o fue enseñado, presenta a Jesús como el rey de los judíos. Por eso, al presentarlo el rey de los judíos, el evangelio según Mateo, porque era dirigido a los judíos, entonces presenta a Jesús como el rey de los judíos. El evangelio según Marcos es un evangelio que está presentando a nuestro Señor Jesucristo como el Cristo, como el conquistador, porque era dirigido hacia los romanos. Por eso presentan a Cristo como el conquistador. El evangelio según Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Qué bonita esa denominación, el hombre perfecto, porque era dirigido hacia los griegos. Al ser dirigido hacia los griegos, pues ellos buscaban la perfección, y eso, por eso declara el médico Lucas, que es el único que no es apóstol, que escribe este libro del Nuevo Testamento, de los evangelios. Él escribe aquí el evangelio según Lucas y Hechos de los Apóstoles, y él nos declara esa palabra, o va dirigido específicamente a los griegos para que ellos tuvieran ese hombre perfecto. Y el evangelio según Juan quiere presentar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Dios eterno. Por eso el evangelio según Juan es un evangelio que los escritos que él declara es para una iglesia que es espiritual, que ha pasado de la nación natural, ha pasado sobre lo sobrenatural, vive por fe en la parte sobrenatural, en la parte espiritual, perdón, que es la parte que nuestro Señor Jesucristo trae a favor de cada uno de nosotros. Él llaman a este evangelio también como el evangelio espiritual, porque habla sobre el Hijo del Dios viviente, habla sobre nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Por eso es importantísimo el Evangelio según Juan, y de ahí hemos leído un pasaje extraordinario que vamos a aprender algo importante en esta noche. Pero quiero decirle algo, iglesia. El pueblo normalmente quería siempre coger a nuestro Señor Jesucristo y materializarlo o llevarlo al mundo natural, y Jesús siempre vivió en el mundo sobrenatural, espiritual, Él vivió en esa vida espiritual, él vivió conforme a lo que oía del Padre, eso nos declaraba, a lo que veía del Padre, eso nos declaraba. Por eso él vivía en un mundo espiritual, un mundo lleno de la gloria del Señor, y por eso él podía hacer todo lo sobrenatural y en lo natural. Por eso lo espiritual es tan importante a favor de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y él, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nos empieza a enseñar esas maravillas de la vida espiritual. Pero normalmente a nuestro Señor Jesucristo quisieron la familia, quisieron los discípulos, quisieron los gobernantes, muchas personas
llevarlo al mundo natural. En la misma tentación, el enemigo quiso bajarlo al mundo natural. Pero Jesús siempre permaneció en el mundo o en la nación espiritual, que es tan importante para nosotros también tener esa enseñanza que nos levanta a nosotros, nos ratifica como una iglesia triunfante. Por eso, a veces en nuestras vidas también, nuestra misma forma de ver las cosas, hay personas como un familiar, un hermano de la fe, un amigo, un hijo, un padre, que siempre nos quieren llevar al mundo natural. Y lo que Dios nos está enseñando en esta noche es que es importantísimo para nosotros vivir en la nación espiritual. Pero todas las cosas y todo lo que, así como a Jesús los gobernantes, así como Jesús los discípulos, así como Jesús las personas que se acercaban a Él, los querían llevar a la nación natural, y Él siempre permaneció en la nación espiritual. Es así, pastora, que siempre las cosas nos quieren llevar como a naturalizar todas las cosas. Es verdad, pastor, y es que la misma palabra del Señor nos enseña y nos dice que la misma gente se aterra, la que no conoce al Señor Jesucristo, dice que se aterra de que nosotros no corramos en sus propias locuras, digámoslo así, ¿sí? En sus carnalidades, y es cierto, porque nosotros andamos en un mundo que hemos conocido y es un mundo espiritual, iglesia. Por eso dice la palabra, y es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que no andamos por vista, sino por fe. Y eso es verídico. Por eso la fe no la tomamos ¿de dónde? De la palabra del Señor, de que le creemos al Señor lo que Él nos ha dicho, lo que Él manifiesta en nuestra vida, porque somos hijos de fe. Por eso algo que le llamó la atención al Señor, que valoró muchísimo en Abraham, fue la fe, porque la fe fue la que cambió todo el entorno de lo que él vivía. Entonces nosotros, si queremos cambiar nuestro entorno, nuestra vida, todo lo vamos a hacer moviéndonos en fe, iglesia. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que andar en esta nación espiritual, obedeciendo, andando por fe, creyéndole al Señor, moviéndonos no como el mundo nos dice, iglesia, no como los seres humanos que no conocen al Señor Jesús nos dicen que tenemos que hacer. No, debemos hacerlo es como Jesús dice, como nuestro Padre Celestial nos dice que tenemos que vivir. Es la forma de nosotros vivir en esta tierra, pastor. Amén. Esa es la vida de la nación espiritual. Una nación que vive por fe, no por vista. Es una nación que vive bajo las promesas, bajo los pactos, y Dios siempre cumple. Dios no deja caer ninguna de sus palabras por tierra, y asimismo cuando nosotros creemos, declaramos, llevamos en fe en nuestros corazones lo que Él nos ha dado, eso va a suceder a favor de nuestras vidas. Pero a nuestro Señor Jesucristo, los gobernantes, a nuestro Señor Jesucristo, los mismos discípulos, a nuestro Señor Jesucristo, la misma mamá, los mismos familiares querían hacerlo, que es pensar en la forma natural, Que actuara igual a lo que actuaban las demás personas. Correctamente. ¿Sí? Era lo que ellos deseaban y anhelaban. Pero pues el Señor vino a cumplir y a actuar de acuerdo a lo que nuestro Padre Celestial le dijo que debería hacer. Era lo que Él venía a cumplir realmente. Amén. Por eso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo existían los diáconos. Y los diáconos, normalmente el diácono, y es importante conocer ese término, era aquella persona que limpiaba el polvo, que corría a limpiar el polvo. El diácono era aquella persona que normalmente estaba en una casa, era la persona encargada, que cuando había una visita que llegaba a esa casa, era el encargado de lavar los pies de las personas. Ese era el diácono. Luego, como es un servicio muy bonito, para que la casa y toda la cultura hebrea, la cultura judía, pues ellos podían permanecer en su casa bajo esa limpieza. El calzado no es como el calzado que tenemos hoy en día, sino era un calzado, ellos tenían unas sandalias o muchos descalzos quizás en ese tiempo, entonces por eso tenían que, cuando llegaban a casa, lavar los pies. Y al lavar los pies, ahí sí tenían el ingreso a sus hogares. Ahora, esa bendición tan maravillosa pasó a los diáconos, en los cuales llamaron a aquellas personas al servicio de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, cuando buscaron que ellos querían seguir predicando la palabra del Señor para no tener distracción en atender las mesas de las viudas. Entonces inmediatamente ellos nombran diáconos.
Y es importantísimo saber que los diáconos eran los que estaban al servicio, entonces ya en medio del evangelio, los que están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y un diácono normalmente siempre es el que está lavando, siempre es el que está ahí atento. Nosotros necesitamos diáconos en este tiempo, somos personas que necesitamos esa persona que, ese vecino, esa persona que siempre nos esté animando a estar con la palabra de Dios, animándonos que tenemos que ser lavados con la palabra del Señor, porque el diácono es aquella persona que está limpiando siempre, que está declarando la palabra siempre a favor de nuestras vidas. Pastor, y es que el diácono es el que desea servir a los demás. El que dice el Señor Jesucristo que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y un diácono precisamente era el que servía, como dice usted, el que limpiaba los pies, el que estaba atento a ver qué necesitaban las demás personas. Y no solamente, dice la palabra del Señor, que no solamente por ser diácono, solamente por servir, sino que había algo explícito y era que todo el que servía, aún en las mesas, dice la palabra, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque es que si uno sirve, tiene que servir con amor, iglesia. Todo lo que uno haga para servir a Dios y para servir a las demás personas, tiene que hacerlo con amor, dice, como si todo fuera para el Señor, porque eso debemos hacerlo. Entonces debe haber en nosotros ese deseo de servir, pero sin el Espíritu de Dios no tendremos ese deseo, será difícil nosotros, porque todo lo vemos como, ya me cogieron de esclavo, ya tengo que ser sirviente, tengo que ir a hacer las cosas, que me vieron cara y no sé qué. No, ahí es donde se mueve la carnalidad, pastor. Por eso es que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo si queremos servir, porque uno encuentra mucha queja, pastor, porque me toca servir, porque me toca lavar los baños, porque me toca hacer esto, porque me toca estar en la puerta, porque me toca hacer lo otro, aquello, lo otro. Encontramos por qué hay tanta queja, porque la persona no está llena del Espíritu Santo. Y mientras no esté llena del Espíritu Santo, no tiene ese don de servicio que nos da el Espíritu de Dios, pastor. En la nación espiritual existen entonces los diáconos, aquellos que corren a limpiar el polvo, aquellos que corren a servir, que es lo que nos llamó nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros estamos en las cosas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo nos gusta que para Él sea lo mejor. El mejor vestido, los mejores momentos lo dedicamos para Él, porque eso es lo que inspira para cada uno de nosotros. Y ese diácono es importantísimo, son hombres y mujeres que siempre están dispuestos a ayudar conforme a la palabra de Dios. Y esos diáconos a veces están en forma de aceite. Y esos diáconos a veces están en forma de lija, que no nos gusta, porque a veces un diácono como nos ayuda a hablar la palabra del Señor, nos ayuda a ayudar para que la iglesia esté limpia, no el templo, sino la iglesia, nosotros estemos limpios, y al ayudarnos, pues a veces el aceite, en la parte de unción, a veces con palabras suaves, pero cuando es lija eso duele, porque es limando las cosas que no son buenas. Acuérdense cuando alguien está haciendo alguna figura, después de que hace la forma y quiere perfeccionar todo para que no se vean los poros grandes, para que no se vean las imperfecciones, la persona normalmente coge una lija y empieza a sacarle el polvito que no sirve. Y ese polvito que no sirve, eso duele. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Y muchos que necesitamos ser edificados, los diáconos son para eso. El diácono, o sea, todos los que llamó la palabra del Señor y estamos al servicio al Señor, entonces inmediatamente utilizamos a veces lija. Y a veces para nosotros mismos no es bueno, pero es necesaria. Es necesario si queremos ver una buena imagen, conforme a la imagen del varón perfecto, necesitamos esa lija. Y esa lija entonces va a hacer que la imagen del Hijo de Dios aquí en la tierra, de la iglesia, sea de acuerdo a la imagen del Hijo de Dios. Porque si estamos en Cristo debemos andar como Él anduvo. Eso es importantísimo. Entonces, por eso es importante para nosotros ser esa nación espiritual. Y Jesús nos muestra lo que es esa nación espiritual. Y estamos hablando entonces de un pasaje que nos va a mostrar cómo quieren a Jesús, que es espiritual, está en la nación espiritual, pasarlo a la nación natural. Y Él nos va a explicar cosas maravillosas en este pasaje. Hay muchas cosas, pero hoy alcanzamos a ver una importantísima que nos va a enseñar la palabra del Señor en este pasaje de las bodas de Caná de Galilea. La boda de Caná de Galilea fue un milagro extraordinario. Por eso les digo, Dios va a hacer milagros grandes con nosotros cuando nosotros le creemos a Él. Y lo primero que nuestro Señor Jesucristo hace es que va a una fiesta, que es invitado
Y muchos piensan que en esta fiesta era para las personas, o eran familiares de Jesús o conocidos de María. Y invitan a María y a Jesús, y Jesús lleva a sus discípulos. Y cuando van a esta fiesta, se les acaba el vino. El vino es natural, ¿cierto? El vino es natural y viene algo importante, que María se acerca a Jesús. Y cuando María se acerca a Jesús, porque se acabó el vino y ella sabía que su hijo podía hacer el milagro, nosotros debemos saber también que Jesús puede hacer un milagro a favor de nuestras vidas, pero a veces no es el tiempo. Por eso ella va en un tiempo que no era el tiempo todavía, por eso Jesús reprocha esa parte. Y es algo importantísimo que usted que está buscando algo de Dios, nosotros que estamos buscando algo de Dios, vamos a buscarlo no solo por el interés del milagro. El milagro da alegría, el milagro da una bendición gloriosa, pero lo más importante para nosotros es saber que Él está en nuestras vidas, que Él nos da una vida eterna, que todo lo que Jesús hizo es para nosotros, todo el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario nos da esa bendición de vivir una vida eterna desde ahora. Aquí la estamos viviendo, pero cuando nosotros disfrutamos eso, los milagros vienen por añadidura. Por eso Jesús le dice que todas las otras cosas vienen por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas os serán añadidas. Y lo primero entonces que hace cuando se acaba el vino, María busca a Jesús y le dice: tú puedes hacer un milagro. Mire lo que pasó, se acabó el vino, tú puedes hacer el milagro. Y Jesús no le dice mamá. Jesús no le dice mamá, ¿qué quieres conmigo? No, o ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué quieres? No, Jesús no le habla así. ¿Qué le dice Jesús? Mujer, aún no ha llegado mi hora. Entonces aquí nos enseña un pasaje donde María quería hacer bajar a la nación natural a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús estaba en la bendición de la nación espiritual, y como estaba en esa unción de la bendición gloriosa, y Él caminaba sobre la nación espiritual y siempre caminaba en eso, entonces por eso le dice María, ciertamente Él sabía que la nación natural era su madre, y Él le respeta como madre, la ama como madre, pero en la nación espiritual es diferente. En la nación espiritual entonces ya ella simplemente es María, es menor a lo que la nación espiritual, la unción de la nación espiritual estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Y algo importante, entonces Jesús empieza a enseñar ahí, y Jesús empieza a decir: mujer, no ha llegado mi hora. ¿Qué hora estaba hablando Jesús? No ha llegado la hora de un milagro que va a ser también, porque el vino representa también esa bendición gloriosa de la iglesia, de los vasos, pero había unas vasijas vacías, ¿no, pastora? Habían vasijas vacías en ese tiempo. ¿Cuántas tinajas? 12, creo que eran 6 tinajas vacías. Y estaban esas 6 tinajas vacías, y Jesús las va a llenar y nos quiere enseñar: no ha llegado mi hora. Pero eso, Jesús quería que esas tinajas de piedra les fueran unas tinajas ahora de barro, para recibir esa unción del Espíritu Santo. O sea, pero para que hubiera la hora, ¿cuál era la hora que no había llegado? Jesús ir a la cruz del Calvario. No había llegado la hora de ir a Jesús a la cruz del Calvario para hacer que las vasijas que estaban vacías, todos nosotros cuando aceptamos a Jesús llegamos vacíos a la presencia de Jesús. Tú que sientes ese vacío en su corazón, que sientes esa adversidad en su vida, que siente tristeza, que siente soledad, a veces angustia, desespero en su corazón, es porque su vasija está vacía, y por eso fue necesario. Jesús dijo: no ha llegado mi hora, la hora de ir a la cruz del Calvario, para Él volver todas las vasijas de los corazones de piedra a ser los corazones de carne, sensibles, corazones que sientan la presencia del Señor, que se está siendo transformado, vasijas que son de barro para recibir la presencia del vino, de la presencia del Espíritu Santo. Vino es una de las representaciones del Espíritu Santo. Entonces, por eso es importantísimo para nosotros saber que Jesús, Él hace esa diferencia entre la nación natural y la nación espiritual. María estaba actuando en lo natural, pero Jesús vivía en lo sobrenatural, y por eso le dice: no ha llegado mi hora.
pero Él hace el milagro mostrando lo que iba a suceder a favor de nosotros. Qué importante lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cómo cambió nuestros corazones de piedra en vasijas de barro, ¿no, pastora? Tremendo, que es el poder de Dios en un ser humano, lo que hace en nuestra vida, el cambio, la transformación. Y el pastor, lo que está sucediendo es que los seres humanos casi, por lo decir que siempre, queremos que todo sea en nuestro tiempo y a nuestra manera. Entonces eso era lo que quería María. Necesitamos ya, porque es que sucedió, el problema es ya. Y entonces los seres humanos somos así. Jesús, es que necesito que hagas el milagro ya, y es como yo quiera y cuando quiera y como sea. No. Entonces Jesús nos tiene que enseñar que no es a nuestra manera, porque esa es la manera de Dios, porque Dios es perfecto. Por eso lo que iba a ser derramado ahí era gozo, alegría, la unción del Espíritu de Dios, pastor. Y si no está la unción del Espíritu Santo, pues realmente no entendemos lo que Dios hace a través de las personas, a través de lo que Él hace, la obra que hace en cada persona. Por eso, iglesia, siempre tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Y ya algo que yo sé y entiendo es que Dios nunca llega tarde. A veces, no, pero ya se me pasó el tiempo. No, Dios nunca llega tarde. Él sabe, porque Él está preparando el corazón para lo que va a hacer, pastor, para el milagro que tiene. Así como iba a ser ese milagro, Él necesitaba preparar las tinajas y el agua y todo. Había un tiempo de preparación, ¿verdad? Así es en nosotros. Hay un tiempo de preparación para lo que nosotros hemos esperado en Dios, para lo que nosotros anhelamos en Dios, para lo que nosotros hemos pedido. Ciertamente Dios tiene la capacidad, Jesús tiene la capacidad de dárnoslo, pero tenemos que aprender a esperar en Él, en el tiempo de Dios, porque no es en mi tiempo, iglesia, es en el tiempo de Dios. Nosotros debemos aprender a movernos en el tiempo de Dios, porque ese es el mayor problema de los seres humanos, es en nuestro tiempo, porque nosotros vivimos en el Kairos, en el tiempo cronológico de acá, pero Jesús vive, sí, en el tiempo, y Jesús, el tiempo de Jesús es el Kairos, perdón, el que es el tiempo exacto de Dios, no en el que nosotros nos movemos, que es nuestro tiempo. Cronos es muy diferente, pero si sabemos esperar en Dios, vamos a tener la respuesta. Y no es porque Dios se atrase, no es porque a Dios le quedó grande hacer eso, es porque Él está preparando tu corazón y el mío para lo que nosotros hemos pedido, para que lo que nosotros anhelamos que suceda ese milagro en nuestra vida, pastor. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos enseña algo tan maravilloso. Él estaba en la nación espiritual y María en la nación natural. Y en la nación natural lo que dice la pastora es quiero ya, La carne. y lo deseo ya, y es como yo quiera, y eso no es así. En la nación espiritual, por eso le dice mujer, porque está en la nación espiritual. En la nación natural sí, es la mamá, y es las bendiciones, el respeto y todas las cosas que él tenía. Pero en la nación espiritual, por eso mujer no ha llegado aún mi hora sí, de manifestar la gloria del Señor. Él no había ido a la cruz del Calvario. Por eso, todo lo que esté pasando, lo que acaba de decir la pastora y lo que el Espíritu Santo de Dios nos está revelando en esta noche es todo lo que está en nuestro corazón. Fue necesario que Jesús, la hora de Jesús era ir a la cruz del Calvario, para que esos corazones de piedra, para que esos corazones adoloridos, para que ese cuerpo enfermo, para que esa circunstancia difícil que está pasando en tu vida, en la hora de ir a la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo entonces nos da esa vida, ese vino que trae gozo. El gozo, la alegría, representación del Espíritu Santo de Dios que viene a nuestros corazones, y es el Espíritu Santo de Dios está en ti, que te va a enseñar en esta noche cosas gloriosas, que te va a sacar de ese dolor. Por eso fue necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario, para cambiar esas vasijas, que por eso no había llegado la hora, porque eran vasijas de piedra y esas tinajas y tenían que llenarlas de agua para hacer el milagro físico que Jesús lo hizo, pero era apuntando hacia lo que iba a venir para nosotros, que en la cruz del Calvario todas las vasijas vacías de los corazones de piedra que habían en cada uno de nosotros, Él lo cambiara en corazones sensibles de carne, ya no en piedra sino de carne, y esa carne que hace sensible, que sintamos la presencia del Señor, que sintamos todas las cosas. Vea que Dios no quiere que nosotros nos volvamos súper diferentes, no, sencillamente es creerle a Dios, tener a Dios en nuestra vida y saber que Él en cada uno de nosotros hace que esas vasijas de barro empiecen a recibir esa unción gloriosa de la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios te va a levantar en esta hora, te va a sanar en esta hora,
te va a dar libertad en esta hora. Usted debe agarrar esta palabra, porque tú no vives por lo que ves, vive por la palabra, por lo que cree en la palabra de Dios, vive por lo que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Y por eso el Espíritu Santo de Dios está llenando la atmósfera de tu casa. Yo siento que hay milagros en esta noche. Siento que la presencia gloriosa del Espíritu Santo te levanta en esta noche y te hace nueva persona. Te hace que ese corazón que estaba cargado en esas noches que lloraste, en esa noche que te veía incierto, mire, Dios está a favor tuyo. Dios te va a levantar. Dios te coge de su mano y te va a levantar en esta hora. Si has caído, Él te levanta en esta noche. Esta noche es una noche de unción, es una noche de milagro, es una noche donde el poder del Espíritu Santo de Dios te levanta, porque Él te sostiene de su mano derecha. Por eso estamos agarrados de la mano poderosa de Dios y oramos para que la gloria de Dios venga sobre tu casa. Aproveche, cierra tus ojos en esta hora y declare la palabra. Oh Sandara Cándara Vandala Vaya. Espíritu Santo de Dios, fluye, toca cada hogar, toca cada familia, toca cada hermano, toca cada hermana, cada persona que por primera vez está escuchando su corazón, su angustia, su problema. Ahora lo había absorbido y vive en esa nación natural. Pero Dios te llama en esta noche y dígale: Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal. Y en este momento la nación espiritual cae sobre ti. La unción poderosa del Espíritu Santo llena su corazón, saca la amargura, saca la preocupación, saca la angustia, saca toda tinaja de piedra y hace una vasija de barro, que recibe la presencia del Señor, que recibe la unción del Espíritu Santo, que recibe la sanidad divina, que recibe esa unción poderosa. Levanta tus manos al cielo, dígale: Dios, yo recibo en esta noche mi sustento de ti. Usted que estaba pasando por dificultades, hoy Dios abre los cielos y trae ese sustento. Las puertas que estaban cerradas, Dios las va a abrir, y las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Por eso hay una puerta abierta para ti. Hay una puerta que se abre para tus hijos, para tu familia. Hay una puerta que se abre donde el sustento de Dios viene. Hay una unción poderosa de protección que viene a través de la sangre de Jesús, cubriendo sus hijos, cubriendo su familia, cubriendo las cosas que Dios te ha dado como mayordomo aquí en la tierra. Esas cosas que tú eres el mayordomo que gobierna, que tiene el dominio de multiplicar, el dominio de hacer las cosas. Hay protección gloriosa a través del poder de la sangre de Jesús de Nazaret, porque en la cruz del Calvario esas tinajas se convirtieron en vasijas de barro, esa vasija de barro para recibir la unción y la presencia del Espíritu Santo. Dígale: bienvenido Espíritu Santo a mi vida, bienvenido Espíritu Santo a mi familia. Hoy es un día nuevo, hoy es una historia nueva para mí. A partir de ahora camino agarrado de la mano poderosa de Dios. Y sabemos que así como cuando niños nos agarramos de la mano de papá, así como nuestros hijos cuando pequeños se agarraban de nuestras manos, así cuando tú ves a un niño que se agarra de la mano de papá, de mamá o del conocido porque le da seguridad, así es la iglesia que se agarra de la mano poderosa de Dios, porque Él nos sostiene de su mano, con nuestra mano derecha, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué hermoso es Jesús, que nos invita a vivir en una nación espiritual. Por eso también nosotros sabemos que en la área económica también Dios obra. Dios nos da el poder de hacer las riquezas. No se olvide de quién fue el que le dio el poder de hacer las riquezas, dice el Moisés. Por eso en la cajita de fe coloquemos esas bendiciones. Qué maravillosa bendición. Esta semana también llegó una hermana a traer la cajita de fe, y en el tiempo de plena pandemia Dios le abrió una puerta de empleo y le está trabajando en un lugar porque ella pactaba con Dios y pacta con Dios. Y eso es importante, iglesia. Lo que usted está haciendo con Dios es con Dios. Y Dios nunca desampara. Dios siempre levanta. Dios siempre bendice. Por eso vamos a orar, creyendo en la promesa que si nosotros damos, recibimos medida buena, apretada y remecida, será dada en nuestro regazo.
Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, presentamos esta cajita de fe y nuestros diezmos, ofrendas, primicias y pacto con la pastora. Nos presentamos como hombres mortales aquí en la tierra, pero allí en el cielo hay uno que da testimonio de que vive para siempre, y eres tú, Señor Jesús. Por eso este diezmo, esta ofrenda, esa primicia, ese pacto lleva una promesa tuya que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. Gracias, Dios, porque la promesa que nos ha dado a este ministerio, y siempre le declaramos que tú nos bendecirás con abundancia y nos multiplicarás grandemente. En el nombre de Jesús aceptamos, porque vivimos por fe y no por vista. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, este pasaje es muy bonito. Jesús quiere hacer muchos milagros de nosotros, pero empezamos con el milagro de nuestro corazón, de sacar este corazón de piedra y hacer un corazón sensible y una vasija de barro que somos nosotros, para recibir la unción del Espíritu Santo. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los bendiga y que llene sus casas de esas ricas bendiciones. No se lo olvide, siempre estamos agarrados de la mano poderosa de Dios. Bendiciones, iglesia.